Seguimos acá en la baulera del coso. Ahora, si viene un momento nostálgico para todos los que son de mi edad. Yo me acuerdo, hoy estaba hablando con amigos que les tocó vivir esa época, la época del Magic Kid, la época de que uno llamó a un programa que no todos tuvieron la suerte de poder participar. Yo soy uno de que participó. Yo mencionaba Quito Pizzas y todo es como que te lleva a los 2000, al principio de los 2000, ese juego de juntar las pizzas, juntar las longanizas para sumar más puntos, tratar depende, era aleatorio también el nivel que te tocaba, entonces ojalá te toque el que más, por lo menos creía que podías defenderte, pero bueno, hay una cabeza que fue el creador de todo eso, y lo tenemos presente, así que le vamos a dar la bienvenida acá a la baulera del coso a Nicolás Cobín, creador de Quito Pizzas, y también dueño de Malabar TV, que fue obviamente la productora, ¿no? que le dio vida a esto, y también al señor Pablo el CM y fan de Quito Pizza. Así que muchas gracias por venir, ¿eh? No, por favor. No, gracias por la invitación. Primero, aclarar que no era un solo creador. Okay. Estaba mi socio Martín Malamud, que era más el que hacía la programación. Yo me encargaba más del game designer, por decir así, para ponerle términos actuales. Más que nada diseñaba los niveles, digamos, lo que claro. Después sufrían. Y bueno, y con Martín estábamos ahí todo el tiempo trabajando juntos en llevar adelante esa locura, porque nada, fue en principios de 2001, no tengo bien claro las fechas, pero fue algo así como que en 3 meses teníamos que hacer un nivel que tenga ya que estar en vivo en el canal. Entonces fue muy difícil, fue aprender un montón de cosas. Martín me mostró el engine y era un cubo que giraba, y eso era el día 1, y de un cubo que giraba, cómo llegamos a hacer el primer nivel fue el de los juguetes. Y nada, fue una locura, pero lo logramos. Y nada, bueno, ahí por ejemplo contratamos a un ex empleado de Entel. Entel, antes de que sea Telefónica, Telecom, bueno, estaba Entel, que era estatal. Bueno, era una persona retirada de Entel, pero que sabía de ingeniería de teléfono, entonces le encargamos que haga un aparato que detecte los tonos. Okay. Fue toda una movida, y probar y que anduviera, todo eso fue toda una cuestión. Hoy es una papa hacer eso, pero en ese momento era muy, muy complejo, o no se sabía. Y bueno, nada, exprimir lo más posible las placas y aceleradoras 3D de ese momento, que era la GeForce, pero la 1, o sea, no, era la única que había. Claro. Y bueno, nada, qué sé yo, una locura todo. Sí. En esta locura que mencionás, estos 3 meses, ¿no? que tenían para desarrollar este trabajo, ¿no? El nivel andando y todo. ¿Cómo es que se acerca esa propuesta? A ver, recordemos, 2001, Magic Kid, cresta de la ola, o sea, era el canal, estaba Jugar con Hugo, que también ya tenía un fandom muy fuerte, pero de repente emerge Quito Pizza. Quito Pizza, que era algo nacional, era un pibe que repartía pizza, ¿entendés? ¿Cómo fue? Claro, a ver, antes de arrancar con Quito Pizza, yo hacía animación por computadora en una empresa que se llamaba Metrovisión. Y antes de esa empresa había trabajado en Imágica, que uno de los dueños de Imágica era Martín Malamud, quien después fue mi socio en Malabar. Okay. ¿No? Entonces, en un momento que yo estaba en Metrovisión y que estaba mal la cosa ahí, porque cerró el departamento de animación. ¿La famosa Metrovisión de Dorrego? Sí, ahí. Ah, ok. Ahí. En el 2001, imagínate que salía lo mismo un día de animación de acá en Argentina que en Miami. Entonces era muy difícil competir, si bien éramos buenos, era muy difícil competir. Entonces bueno, fue una época difícil ahí de Metrovisión, y Martín me dijo, che, venite conmigo, vamos a hacer un videojuego. Entonces a la semana de que me fui de Metrovisión, a la semana ya estaba trabajando ahí con el videojuego. Entonces, ¿cómo se consiguió que se gestione el canal y Quito? Eso es más de Martín, mérito de Martín, y yo no lo viví tanto. Yo, a partir de que él me incorpora, me muestra el cubito que gira, bueno, vamos a hacer un videojuego, a ver de qué. Ya había alineamientos, no es que
yo inventé un montón de cosas, pero hay cosas que ya venían. Por ejemplo, que se llamaba Quito Pizza, que era un repartidor de pizza. Ya es como que eso ya estaba medio... digamos, lo primero que inventé yo fue la máquina de hacer pizza. El principio. Claro, ese fue mi primer diseño, decir, mira, yo quiero algo tipo los dibujitos animados, viste, que pasan por máquinas, hace esto, lo otro. Bueno, eso fue lo que ahí aporté y pudimos empezar con eso. Y después, si no, eran reuniones que teníamos con el canal, que al principio ellos pedían lo que querían y después me fueron dando como más libertad y pude ir, a mi parecer, ir dándole más historia. Yo quería como armar una historia. Bueno, aparece Aileen, viste, a medida que los capítulos avanzan, evoluciona un poco todo, técnicamente, estéticamente y también un poco algo de guión que va teniendo. Ahora, ¿qué importancia también tuvo la conducción, ¿no? de Chucho? Sí. Y también, en este caso, el uso de colores en el personaje, tanto en el personaje como en los niveles, ¿no? Yo imagino, a ver, uno se acuerda rápido y Quito Pizza será un golpe de colores. Mucho colores de todos lados, o sea, era imposible no centrarse. ¿Cómo fueron esas decisiones también y el trabajo junto a Chucho? No, Chucho siempre la mejor onda, muy simpático, muy centrado en la conducción, o sea, nunca, digamos, se fue de tema, no, la verdad que con él, bárbaro. Igual nosotros no éramos los productores, ¿no? del programa, sino éramos los creadores del juego. Claro. Estábamos como en otro paso, pero siempre la mejor onda con Chucho. Qué sé yo, los colores se fueron dando. Si vos ves Gurí, yo hice a Gurí también, y cuando ves el personaje también tiene muchos colores. Sí. Que me hace acordar una anécdota, que un día iba por la calle con un buzo con varios colores, todo, y me para una chica y me dice, ¿qué sos, daltónico? Y yo me miré así, y bueno, tiene un poco de eso. Pero bueno, después, tanto en Gurí como en Quito, fuimos buscando como una estética, qué sé yo, el nivel del castillo, por ahí es la que más siento que está buena. Pero bueno, básicamente el canal nos vino a ver y dijo, mira, queremos hacer algo como a jugar con Hugo. Nosotros creo que lo propusimos hacer 3D porque éramos todos del mundo de la animación 3D, entonces lo veíamos con 3D. Pero aclarar que no existía Unity ni Unreal ni nada de estos engines que era hacer eso, era una cosa ridículamente difícil. No había huesos para los personajes. Por ejemplo, vos ahora animás personajes, le traspasás esas animaciones al engine y todo por huesos, le das. Acá era todo algo que se llama morph, que es como que los vértices pasan de un estado a otro del personaje, y bueno, con eso tenías que ver cómo animar. Por eso, por ahí los primeros niveles de Quito son más simplificados, por ahí la animación era sencilla, 2 pasos, 2 cosas, pero bueno, por un tema técnico, ¿no? Después el engine fue creciendo un poco y también nosotros fuimos programando cosas específicas para mejorar el engine y el juego. Ahí estamos viendo imágenes. A ver, hay una pregunta técnica que siempre tuve una duda, ¿no? Y era mi miedo cuando jugué. Yo jugué, no gané. En Quito no gané, en Guriguazú sí gané. Choré un poquito porque era grande ya para Guriguazú. Pero en Quito Pizza no gané por poco, salí segundo. Mi miedo era cómo se manejaba la tolerancia de que uno apriete el número de teléfono y se vea reflejado en la pantalla porque hay un cierto delay. ¿Esa tolerancia ustedes la tenían en cuenta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora no se podría jugar por televisión? Porque la digitalización de la televisión le da un delay hay veces que son como hasta 5 segundos. Entonces ahora no podríamos jugar a ese tipo de juegos donde es importante. Entonces ahí si era por aire, o sea, nosotros le preguntábamos de dónde está llamando. Entonces, si era por aire era instantáneo, pero si era por cable tenía por ahí 1 segundo de delay o algo más. Y nada, sabíamos, digamos, que
que le iba a pasar mal, digamos. Claro, o sea, el que era por cable sabía que un segundo, si no apretaba rápido... Pero ahí, por ejemplo, Chucho te ayudaba más, porque decía, bueno, apretá el 3, entonces, y te decía, escuchame por el teléfono, no por la tele. Cuando te decía apretá el 3, bueno, apretaba, y claro, ahí zafaba. Okay. Por ahí no sabía lo que estaba pasando, pero ahora, si vos lo veías por aire, era mucho más, en el caso de Gurí, por ejemplo, era mucho más directo. Okay. Ahora hay un montón de preguntas, acá están preguntando, por ejemplo, Gonza pregunta, ¿el Quito Clásico ya no volverá? Pikachu dice, después del planeta de la Antártida, ¿tenías planeado los siguientes planetas? Me parece que no. Ok. Me parece que sabíamos que ese era el último. Ok, y yo quiero irme un poco al fan, ¿no? Y acá lo sumo también al estimado que es fanático y también maneja las cuentas de Quito. Cuando crean toda esta comunidad, ¿no? Esta comunidad a ver, estamos hablando de una época que no había redes sociales. No es que fogueaban un programa por Instagram o le ponían... No, era sin redes sociales, redes sociales, era boca a boca y todo. Cuando se genera esta comunidad y en el 2005 tienen que bajar la persiana. ¿Qué sintieron ustedes? Yo quiero ver la mirada del fanático y la mirada de la cabeza, ¿no? ¿Qué se sentía? O sea que... fueron muchos golpes para nosotros, digamos. Nosotros arrancamos con Quito y después vino el Corralito. Claro. Y ahí como que arrancamos con este proyecto y enseguida nos dio un cimbronazo. Y ahí ya parecía que se cortaba. Entonces todo el tiempo había esta sensación de que, no sé, hacemos 3 niveles más y listo. Bueno, y así llegamos a hacer los que hicimos. Y bueno, y cuando terminó, ya está. También yo tengo amigos que están en postproducción y demás, entonces estábamos agarrando trabajos de animación 3D, de comerciales y demás. Entonces como que la entrada por ahí de dinero venía por otro lado, no por Quito. Claro. Y nada, fue una pena, pero era como algo que se venía anunciando, ¿se entiende? Nada más que se iba como postergando. Siempre fue esa... Era como una crónica de una muerte anunciada. Sí. Okay. Y bueno, enseguida yo ya tenía este otro proyecto que era Gurí. Okay. Y bueno, que era como todo lo que habíamos aprendido de Quito, pero ahora sin conductor filmado, digamos, no había... todas las cámaras eran todas virtuales, eso era algo muy novedoso en ese momento. Claro, porque era el personaje el que... Claro, era nosotros le decíamos un titiritero, había como una especie de titiritero que manejaba el personaje y un actor hablaba y hacía de Gurí. Okay. En tiempo real. Sí. ¿Y el fanático? ¿Qué sucede en ese 2005 cuando te sacan Quito? Mira, yo mi primer recuerdo de Quito era llegar del jardín y me acuerdo que yo en mi casa no tenía cable. En ese momento estaba muy de moda lo que era multicanal, lo tenía mi abuela lo tenía. Entonces mi primer recuerdo de Quito Pizzas era estar en la casa de mi abuela, prender la tele a las 5 de la tarde y era Chucho en esa nave espacial, esa especie de escenografía, que como decían hace un rato, el tema de la captación de colores, los estímulos visuales, a mí me llamó mucho la atención. Che, ¿qué es una nave espacial? Que encima creo que la escenografía tenía algo como que había como una pizza media de juguete. Y me quedé mirando y la surtidora también me llamó mucho la atención y me enganché. Yo aparte de chiquito, en el 2001 empecé a jugar al Sims. Entonces todo lo que eran los modelos 3D a mí siempre me llamó mucho la atención. O sea, todo bien por ejemplo con Hugo, pero a mí Quito me llamó también más la atención por eso, porque eran los primeros modelos 3D, ¿viste? Entonces ya ahí me llamó bastante la atención. Y bueno, era mirarlo y yo ya, como era mucho, yo era gamer, ¿viste? De los viejos, jugaba juegos de auto, Age of Empires, juegos así. Entonces yo ya, Chucho decía 8 y yo sabía que era para ir para arriba. El 12, o creo que no, el 12 era para ir para arriba, ahora en la compu es al revés. Y me acuerdo que miraba como que y simulaba que yo jugaba. Y hasta en esa época yo era una especie de RPP de Quito, porque era tan fanático que iba al jardín y había unas tarjetitas blancas, por ejemplo, yo tenía en mi casa y hacía dibujitos que decía Quito Pizzas y ponía el número para llamar. Ok. Y ponele que hacía como 40 veces y las repartía en el colegio, me acuerdo. Y después voy a buscar ahí, me parece que tengo una. Y hacía la O como que era una pizza, o en todas las O que veía en el cuaderno hacía como que eran pizzas. Y te toca participar, ¿no? Tenía ese nivel de locura. Y en un momento me acuerdo que teníamos el teléfono. Y mis padres eran como que teléfono de sagrado para llamar para lo justo y necesario. Sí. Y teníamos cable ya. Entonces yo ya no iba a la casa de mi abuela a ver a Quito. Lo veía desde mi casa. Y me acuerdo que en un verano del 2005, después de fin de año, llamo.
a la mañana cuando estaban todos durmiendo. Y era una locura porque llamabas al 0800 del Magic y era una línea especial para Quito Pizza. Y te atendía Quito. Era una persona, creo que era el que había hecho la voz de Quito en ese momento, Alejandro, que se llamaba Charanguito. Y él te había grabado la voz y te hablaba Quito como que vos estabas hablando con Quito. Te decía, decí tu nombre después de la señal. Y decías tu nombre. En realidad estaba bien porque era como cuestión de que se alargue un poquito la llamada por el tema del cobro y demás. Y yo digo, bueno, me cortó Quito, ¿viste? Y yo me quedé flasheado. Y al otro día mi mamá, Pablo, de la producción del Magic. Uy, yo dije, me van a cagar a pedo. No, jugás mañana. Y mi mamá recontenta, ¿viste? Mi mamá recholula de la tele, todo. Y bueno, llamo, me acuerdo que me llama la producción y tenías que estar en línea. Y me había tocado el planeta del delivery. Que a la diferencia del planeta del tránsito, ibas por una autopista por la 25 de mayo. Claro. Y en un momento sale un beeper que suena y vos tenías que bajar. Y claro, yo tenía un teléfono que era... No me había preparado, porque imagínate que al otro día ya me llamaron, no había toda una producción en mi casa, porque era todo que le hice por izquierda. Claro. Y yo tenía un teléfono que era un Mickey, que mi mamá había vuelto de Estados Unidos y trajo un Mickey que simulaba de los teléfonos viejos. No, que era... eran como de tono. Claro, pero eran los botones, era como de adorno, que era circular. Claro, pero tenés así los botones. Claro, lo tenía así. Entonces yo en mi cabeza de años de ver Quito, yo sabía que en vez del 12 no lo tenía como... Estaba acá abajo el 12, meterlo ahí, arriba. Claro, entonces entre que yo tenía 7 años, me ponía nervioso, y yo ya sabía, sin que Chucho me diga nada, yo ya la surtidora la pasé de taquito, Okay. Pero después yo ya aceleraba con el 2, y Chucho me decía, no, frená con el 8, entonces yo miraba la pantalla, y justo creo que me vino la bajada, como que al toque que sale la bajada, como que no pude llegar. Y perdí, pero era uno de los planetas más difíciles para mí. Pero nada, después quedó todo como un Los Media, mi vieja había filmado el VHS y fue como una especie de depresión en mi vida que no esté más Quito. Bueno, era como hoy que termina algo y ya en las redes ya está todo. No, claro. Era como que algo que lo tenía yo en mi mente y era triste cuando yo me veía con otro amigo. Che, y Quito Pizza, ¿no? ¿Qué era Quito? Como que no lo miraba él, ¿viste? Porque no era muy común, capaz que donde yo estaba que tengan cable, ¿viste? Y era como una depresión hasta que, bueno, empecé a usar internet y se empezaron a subir poquitas cosas, pero era como que... Yo creo que todo esto igual de que no hubo mucha información, como que le dio más mística a Quito, claro. ¿viste? Y es como que es lo que más me mantuvo en vilo todos estos años. Bueno, ahí yo creo que hay un poco, ¿no? Acá, por ejemplo, hay gente del chat que decía que salía del colegio y se dormía la siesta y después estaba justo para Quito a las 17 horas. A ver, uno lo lleva a jugar con Hugo y no sé, va a la Retrostar o hay diferentes convenciones y está Gaby Roffer ahí que te vende todo el kit a jugar con Hugo, la foto y todo. Con Quito Pizzas tenía esa mística que bien mencionabas que no había nada, no había un juego flash que se podía jugar ni nada. Y de repente, diciembre del 2025 nos encontramos con que uno puede comprar el juego de Quito Pizzas y es como que decís, pasaron 20 años para tener esa posibilidad. ¿Qué fue lo que sucedió para volver? Lo primero es mérito de los fans. Ok. Que digamos, nosotros, al no ser los productores del programa, estábamos un poco alejados de los fans, de la audiencia. Entonces se terminó. Ni sabíamos si había gente que miraba y que le gustaba Quito Pizza. Entonces los fans como que empezaron, cada tanto me escribían un mail, después otro. Ya lo último, hay una persona que quiero agradecer que es Tomás Tavares, creo que se llama, me llamaba todas las semanas. Okay. Entonces en un momento dije, bueno... Creo que está acá. Bueno, yo recuerdo igual haberle escrito a Nico en el 2014 varias veces. Varias veces. A veces pasado algunas cosas no muy agradables con algunos fans que se querían por ahí apropiar de eso, pero más allá de eso, todos querían jugar y verlo. Entonces... se coincidió con esto, como te digo, como una insistencia cada vez mayor. Coincidió que mudando la oficina recuperé o tuve cerca mío los backups, porque también todo eso es un trabajo, imagínate, de 25 años de esto, y cada proyecto se backupea en discos rígidos y demás. Tengo más de 50 discos rígidos, entonces andás a ver dónde estaba todo eso. Bueno, es como que me puse le dediqué un par de días, digamos, a buscarlo, después tratar de que ande, y bueno, y nada. Y claro, y también estuvimos pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo damos gratis? Por eso nosotros lo ponemos como una especie de donación, porque ¿qué es lo que está pasando? Nosotros
en Malabar hicimos 8 series, 2 películas. Estamos con un proyecto de otra serie y proyecto de otra película, pero hoy día no hay fondos para eso. O sea, Paca Paca en otro momento tenía presupuesto, ahora no tiene. El Inca en otros momentos tenía presupuesto, ahora no tiene. Entonces, ¿cómo bancamos producir más cosas? ¿Cómo hacemos? Bueno, dijimos, probemos crowdfunding. Y ahí es donde entró Pablo, dijo, no, existe esto de cafecito, hay esto, lo otro. Entonces, como que lo usamos como una experiencia de cómo hacerlo directamente con la gente, digamos. Claro. Y bueno, me parece que está bueno, que está funcionando. O sea, de ahí a que podamos hacer una serie, no, porque digo, estamos hablando de mucho dinero, Claro. pero sí, por ahí da para decir, bueno, probemos hacer un vivo haciendo andar un juego nuevo, o gurí, o digo, da como para seguir haciendo este tipo de cosas. Está bueno. Ahora, hubo un auge, ¿no? En los 2000, esto de jugar con Hugo, Quito Pizza, Gurí Guazú. Creo que Gurí Guazú fue el último, Sí. si mal no recuerdo, o sea, se terminó. ¿Por qué murió? Bueno, por esto que te digo, la televisión digital Claro, rompió el timing para Sí. jugar. Ahora, hoy los chicos, tengo acá a mi hijo que está jugando un videojuego en el celular, ¿no? Sí. Ahora, están conectados, están todo el Sí. tiempo jugando. ¿No sentís que es el momento ideal para que Quito Pizza la rompa nuevamente? ¿Que vuelva a estar en boca de todos? Que está pasando igual, está pasando. Estamos todos hablando de Quito Pizza. Está pasando de nostalgia, vos De decís nostalgia. de público nuevo. Ir a buscar el público nuevo. Bueno, es algo que tenemos que evaluar, es toda otra cosa. Bueno, como te digo, hacer contenidos animados de Quito es muy costoso. Pero ahora está la inteligencia artificial, que por un lado está bueno y por un lado no. Pero eso nos permitiría contar historias y también, no sé, como ayornar los juegos con pequeños micros o con cosas así. Es algo que estuvimos pensando que por ahí haríamos. Y tratar de ver si hay público interesado nuevo. Hoy con los engines nuevos se podría hacer de todo. O sea, Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, Quito Pizzas versión streaming. claro, Sí. es una idea. O sea, ¿se puede jugar por streaming a Quito A Pizza? ver, hoy los juegos que usamos para el canal, que no son los 4 que estamos dando, sino todos los otros niveles, hoy no andan. Ujú. O sea, no los pude hacer andar. O sea, tuve, no sé, semanas tratando de hacer andar. Pero, nada, ya hablé con Martín Malamud, mi socio. Nada, vamos a tratar de hacerlo andar. La idea es que si los hacemos andar, hacer unos streaming con Chucho a jugar con Quito. Pero bueno, todo depende de esto, de ver si lo podemos hacer andar. Qué hermoso, ¿no? O sea, Sí. acá, Sí, sí. mirá la sonrisa que puso, ¿no? El fanático acá, por ejemplo, están diciendo es que la va a romper. Acá dice, adaptar los juegos con sistemas operativos de hace 20 años debe ser muy difícil. Pero bueno, todos estamos esperando esta vuelta de Quito. Yo creo que, a ver, tenés los dos públicos. El golpe de nostalgia que querés jugarlo, si va a estar en un stream y lo vas a jugar. Y la nueva camada de chicos que se la pasan, no sé, en una consola, en un celular. ¿Quién te dice? Bueno, Quito Pizzas, que vuelva. Yo creo que para los nuevos tendría que ser gráficos mejorados, Ok. jugabilidad mejorada, o sea, ya pensarlo con todo lo nuevo, digamos. Pero sí, Ahora, te corro un poco también de Quito y yendo para el lado de tu background, ¿no? En animación, antes hablamos de Robot y la película y todo. ¿Cómo ves hoy en día lo que es la animación acá en Argentina? está muy difícil, por esto que te mencionaba. Antes el gran motor de la animación en Argentina era el canal Paca Paca, un canal infantil. Muchos colegas abrieron productoras porque trabajaron con Paca Paca. Nosotros hicimos como 7 series, Minimalitos, Robotia, Monstruo de la Guarda, Animalímpicos, después hicimos Mati Rocco, otras series, en los Motorhome recientemente. Pero ahora hay toda otra mentalidad, otra forma Sí. que estamos tratando de ver cuál es.
Entonces está muy difícil. Bueno, una cosa que pasa, el Instituto de Cine tiene concursos, pero hay solo un concurso anual para animación de cortos. O sea, Claro. una llamada al año para hacer un corto. Y ahí no podés sostener una industria, Exacto. digamos, con eso. Entonces, bueno, nada, hay que hacer publicidad, hay que hacer otras cosas. Claro, claro. Bueno, sí, sí, la verdad que eso es una realidad, ¿no? El tema del muchacho que está de presidente, no me quiero meter en política, del No. Inca y todo, pero es un poco atentar con la cultura. Pero por eso intentamos esto de ponerle un valor al juego, porque decir, ¿a vos te gusta? ¿Vos querrías? Porque si no hay interés, bueno, nada, no hacemos. Pero si hay interés, bueno, hoy, chicos, no se puede de otra manera Claro. que si no es entre todos. Con un crowdfunding, sí. Claro, a mí me Que parece no, a ver, no está mal visto. Por No, ejemplo, Cassiari lo hace con las películas. Claro, hace un crowdfunding con Exacto. Orsay te hace la película. ¿Quién te dice con un crowdfunding podemos tener el streaming de Quito Pixar? Aparte, Claro. yo por ejemplo, cuando decidimos hacer todo lo que es la movida de tener que Quito tenga su Instagram, yo digo, bueno, que tenga su thread en Reddit, que tenga su servidor en Discord. Y mira, yo te digo la verdad, todos los años, por lo menos una vez cada 3 meses, siempre buscaba Quito Pizzas en Google. Y cuando ya más o menos iba por la 4ª página, que era todo lo que vi, y después a los 3 meses volví a buscar. Y por ejemplo, entre el año pasado y este año, vi muchos en Reddit. Uno, por ejemplo, que quiso hacer de cero el planeta del juguete con Unity. Ok. Y pudo llegar a lograr hasta llegar al salí, que era cuando vos te ibas a la bajada y ahí se bugueaba, ponele. Pero era un tipo que le habrá dedicado horas y horas a hacer algo que fue fanático como yo, y eso que yo no sé programación de videojuegos. Claro. Y entonces, desde que se creó la comunidad en Discord, muchos hablaron como para ofrecerse, no sé si voluntariamente, pero como que hay como yo, por ejemplo, como que digo, bueno, quiero laburar y dar, porque una cosa es que laburar y decir, bueno, ¿qué Quito Pizza? Bueno, soy el CM. Otra cosa es laburar sabiendo que te gusta el juego, que conoces y que también querés sumar tu granito de arena para que se siga viralizando todo esto. Pero hay muchos que se están ofreciendo y dicen, bueno, mira, yo sé programación, ¿cómo les puedo ayudar? Hay varios que están escribiendo. Claro, claro. Y bueno, todo esto del crowdfunding yo creo que se podría llegar, no sé si tan lejos, pero hay unos cimientos como para poder avanzar. Ok, me gusta. Bueno, nada, agradecerles por haber venido. La verdad que ojalá Quito vuelva por lo menos en formato de streaming o no. De todas formas, igual, todos los que nos están mirando pueden adquirir el juego. Ahora vamos a hacer las coordenadas. Es @QuitoPizzas. _malabar. Ahí acceden, hay un link y es un cafecito. La verdad que lo que cuesta el juego, te compras un alfajor. O sea, no, en nada, es muy barato. Así que bueno, nada, Nico, muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias y, por venir. Dale, qué bueno que sos fan de Quito, Gurí y Robotti. Robotia, a mí Robotia, bueno, antes de salir al aire hablábamos, yo estuve ahí hablando con los directores, ambos Diego, gran peli, que aparte toca el vínculo del fútbol y tiene unos guiños en la época del Mundial, a algunos goles de Di María y todo, tiene unos guiños, la verdad que Robotia a mí me encantó, creo que el nene, si no me equivoco, la vio y también le gustó. Así que bueno, nada, ojalá. Hay muy buena animación acá en Argentina. No tenemos nada que envidiarles a la afuera, Y bueno, nada, y si encima los cráneos que están atrás del robot y todo pueden hacer que vuelva a Quito Pizza o lo que sea, más que bienvenido. Nico, Muchas gracias. muchísimas gracias, No, por favor.